Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo lo que más. Nos centramos como siempre en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis, como siempre, que os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Aries y el trabajo. Vamos a ver. Aries, en el tema laboral veo un parón, pero es un parón por tu parte, ¿bien? Por tu parte quiere decir que posiblemente muchos de vosotros no sé si es que os vais a pedir una excedencia o muchos de vosotros os ausentaréis por temas de salud o algo por el estilo. Bien, entonces hablan de un parón, aunque luego se reanudaría esto, o sea, tú volverías a trabajar en el mismo lugar. Bien, aunque esa vuelta yo la veo con cambios y cambios que posiblemente no te gusten. Los Aries que no estáis trabajando, no estoy viendo una firma de contrato por aquí, pero sí te estoy viendo generando dinero de la misma forma que estabas anteriormente, en un pasado, así lo dicen las cartas. Vamos a ver. No me sale una firma de contrato. Me sales en un mismo lugar que el pasado, una misma situación del pasado, donde tú generas dinero y demás, aunque seguirás buscando tus cambios, ¿bien? Como que tú no quieres estar haciendo esto siempre. Aries, que tenéis un negocio. Vas a parar algo. Dice, una decisión que tenías tomada. Hay un punto, hay un momento en el cual te sientes como entre la espada y la pared y decides de un momento a otro que no es la mejor decisión. Con lo cual dicen, paras una cuestión relacionada con tu negocio y con el dinero. Bien. Dice, tienes que ver cosas más claras para tú reanudar esto. Te voy a decir, el que reanudes esto o no, una salida de dinero implica. Da igual de la forma que lo hagas, así lo dicen las cartas. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver. Aries y tu economía. Muchos de vosotros os veo a la espera de noticias que dan una seguridad en cuanto a la economía. Esas noticias llegan, pero no es una noticia que trae dinero, es una noticia que trae seguridad en cuanto a la economía. Recibir dinero de una forma o de otra, dicen que a partir del mes de diciembre estaría esa posibilidad de recibir un dinero, ¿bien? Y de cambiar mucho tu situación económica, pero en diciembre. Ahora mismo lo que viene es una noticia la cual a ti te aporta una tranquilidad económica. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Aries que estáis solteros. Sale mucho movimiento en el tema del amor, Aries. Aquí hay mucho movimiento. Pero también dicen, las cartas no hablan de algo en concreto, ¿no? De una persona en concreto. Yo te voy a decir, Aries, que la primera persona que veo en tu vida es una persona que viene pisando fuerte, vamos a decirlo así, pero su manera de ser no creo que sea algo que a ti te guste. ¿Por qué? Porque es una persona que aparece y desaparece así de la nada, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces me da a entender que es una historia
pasajera en tu vida, ¿bien? Porque aquí más adelante dice, en uno de esos parones de la historia, dice, se cruzará otra persona en tu vida y ahí tendrás que escoger, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Claro, pero a mí me dicen las cartas que esta otra persona que se cruzaría en tu vida en esta historia, dice, está muy relacionada con un lugar de tu pasado, como que tú regresas a un lugar de tu pasado o algo por el estilo, ¿bien? Aries, esta primera persona de la cual te he hablado, es que realmente, dice, en esos parones que va a tener, que te van a confundir tanto, realmente están hablando de una persona que no ha cerrado un ciclo con su pasado. Entonces yo quiero que sepas que esos parones, esa ausencia de la noche a la mañana tiene que ver con alguien del pasado, ¿bien? Por eso yo realmente no te veo con esta persona en concreto, ¿bien? Yo te veo con esa otra persona que se te cruza en tu vida. Bien, con esa otra persona que en uno de esos parones se te cruzará en tu vida en un lugar de tu pasado. Bien, vamos a ver qué más. Aries solteros. Y dudas mucho que tu futuro esté en ese lugar, si lo dicen las cartas. Dudas mucho. Pero afirman o confirman que sí, que tu futuro amoroso forma parte de ese lugar, así lo están diciendo. Por mucho que luches, por mucho que digas que no, a día de hoy te digo que esa percepción que tienes de ese lugar te cambiará por completo cuando llegue esa persona a tu vida, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Clarísimamente, dice, te verás en una situación en un futuro de tomar decisiones. Y en este caso, la decisión que tomes marcará un antes y un después, porque hay mucha diferencia entre una persona y otra. Hay mucha diferencia. Una persona te ofrece una estabilidad, una tranquilidad, un compromiso y la otra persona no te ofrece nada. Te ofrece la incertidumbre. La primera persona te ofrece incertidumbre. Ni más ni menos, Aries. ¿Ven? Esta primera persona que hemos visto, vamos a ver cuándo llegaría a tu vida si es que no está ya. ¿Bien? A ver, te podría decir que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, estoy viendo como que ha habido ya comunicaciones con esta persona, ¿eh? O sea, que podría estar en tu vida ya, perfectamente. Lo que pasa es que todavía no ha pasado nada entre vosotros. Bien, de todas maneras, Aries, ya me contaréis. Vamos a seguir, Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Aries casados en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Aries, que estáis casados en convivencia y novios, dice que ahora mismo gozáis de mucho poder en la relación, que tenéis como el control de algo, ¿no? Entonces hay una tranquilidad por parte de uno de los dos porque tenéis algo bajo control, ¿no? Y esto parece ser que es muy importante. Vamos a ver qué más.
Es un asunto familiar. Dice que está a punto como de arreglarse, solucionarse, como de evolucionar, ¿no? Esto es lo que hay bajo control y esto es lo que estamos conformes, estamos firmes en la relación por esta razón, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a adentrarnos más en las emociones y en los sentimientos. Aries, casados, en convivencia y novios. Hay una promesa que se hizo y se ha cumplido aquí, ¿eh? Y si no se ha cumplido, está a punto de cumplirse, ¿no? Dice, se ha cerrado, uno de los dos ha cerrado una etapa de su vida para que, digamos, de cierto modo, tu relación se arreglara, vuestra relación se arreglara, ¿vale? Entonces, el cierre de esta etapa, dice, implica tener esa sensación de que tenemos una situación controlada, ¿bien? Para muchos de vosotros, Aries, veo como que habéis tenido, esto no todos, algunos de vosotros, habéis tenido como un parón en la historia, pero parón en distancia, ¿eh? Como que os habéis dado algún tipo de tiempo, más o menos. Dice que si esto ha sucedido, que vosotros vais a... hay un regreso, eso sale clarísimamente. En ese regreso pueden pasar muchísimas cosas, Aries. Pero yo el tema de embarazos a día de hoy no te lo recomiendo, ¿bien? Yo te diría que esperaras, ¿bien? ¿Tiene que haber más cambios en esta relación? Sí, tiene que haber más cambios. Y de hecho, aquí dicen las cartas, si no se presiona en alguna cuestión, dice, puedes obtener de tu pareja muchas cosas que has querido tener, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Bueno, Aries, casados en convivencia y novios. Se retoma un poquito la pasión en lo que es esta relación, que la veo como que ha estado un poquito apagada. No se puede tocar el tema de un desplazamiento, no se puede tocar el tema de un trabajo fuera. Eso no se puede tocar, eso no es viable. Eso lo dicen las cartas. Eso no es viable. Hay una seguridad en vosotros que me gusta. Pero claro que dice, en el mes de diciembre pueden llegar esas noticias de la posibilidad de alguno de los dos de irse a otro lugar. Esas noticias no gustan. Esas noticias podrían ser perjudiciales de cara a futuro en vuestra relación, sí, por supuesto. Vamos a seguir. Todos los cambios que se están produciendo aquí en esta relación no son cambios forzados. Entonces aquí lo que te dicen, que todavía quedan cambios y que no deben de ser forzados tampoco, que van a ir surgiendo poco a poco, que hay muchas cuestiones en la relación en las cuales se le está dando muchas vueltas, pero que el fin es el fin. El final es el mismo, simplemente se puede alargar un poquito el camino, nada más. Aries? Vamos a seguir, seguimos, Aries, con el mensaje especial del amor. Aries, tu mensaje especial del amor te dice: no tengas miedo ante algo que sabes perfectamente que está ahí. No tengas un temor a pérdida, en este caso. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. El
Tema de huesos, dolores de cabeza, Aries, y la retención de líquidos. Está marcando muchísimo, que son cosas que deberías de prestarle atención. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Tu mensaje general, mi queridísimo Aries, te dice... ahora mismo, a día de hoy, aunque tú no lo veas así, gozas como de un triunfo por decisión tuya, por una decisión que tomaste en su momento, pero no eres consciente de esto. Dices, si tú estás pensando de que esa decisión que tomaste te la impuso alguien, estás totalmente equivocado. Y dicen, y si no, compruébalo. Porque tienes cómo comprobarlo. Cada cual que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Aries, te doy el número 43 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Que te mando un besito fuerte. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.